Hola, cordial saludo. Bienvenidos a su clase de JavaScript. Hoy vamos a ver el tema de tipos de datos. La agenda es introducción, resumen de la clase anterior, objetivos, contenido, en el cual vamos a ver preguntas iniciales, tipos de datos, ejercicios, luego haríamos actividades y finalmente la evaluación. Bueno, entonces en JavaScript existen los tipos de datos para hacer una clasificación y organización de la información. Por ejemplo, los números, textos o valores como verdadero o falso. Esa clasificación es esencial para que los programas puedan realizar cálculos, tomar decisiones, gestionar datos correctamente. Y en la vida cotidiana usamos estos tipos de datos para representar, por ejemplo, la edad, que es un número, el nombre, que es un texto, y si una tarea está hecha o no, por ejemplo, si es true o false, que es un booleano, si es verdadero o falso. Por ejemplo, una aplicación puede verificar si tienes una edad suficiente para acceder. Por ejemplo, hay juegos que son con contenido limitado para cierta edad. Y a través de esta validación, entonces se puede hacer control de algunas aplicaciones para ciertos tipos de contenidos. Entonces, estos tipos de datos son útiles para crear programas eh, en diferentes situaciones reales. Bueno, como un resumen de las clases anteriores, vimos inicialmente cuáles son las razones para estudiar, estar en el colegio, cómo prepararnos antes de llegar a clase y manejar las emociones. También vimos cómo crear tipos de variables con palabras reservadas letivar y constantes con la palabra const. También aprendimos cómo usar redes de Bluetooth y Wi-Fi a través del programa TypeNS. Bien, como objetivos entonces tenemos que vamos a aprender acerca de los diferentes tipos de datos y vamos a crear ejemplos. Vamos a realizar ejercicios prácticos utilizando la consola del navegador y vamos a evaluar el aprendizaje mediante un video al final de la clase. Entonces el contenido sería lo siguiente. Vamos a hacer preguntas iniciales. ¿Por qué son importantes los tipos de datos y cómo los usamos? Entonces, los tipos de datos es la forma en la que las computadoras guardan la información, los bits que se constituyen en caracteres, que se constituyen estos caracteres en bytes y cómo se organizan en estructuras de datos que se almacenan en los discos duros. Y estamos hablando de un computador o una eh, laptop o portátil, equipo de cómputo portátil. También puede ser si estamos hablando de un celular en la memoria interna o externa. Mm, tipos de datos es, por ejemplo, la edad, es tipo de dato número, nombre es texto, y digamos, saber si algo es verdadero o falso, si está encendido o está apagado, hablando de un LED, un bombillo o un equipo. Veamos ejemplos. Edad, entonces, en el tipo de dato números, let edad igual a 14, punto y coma al final, es un tipo de dato número. De tipo string, tenemos este ejemplo, let nombres igual a Ana. Miren que cuando es string se encierra entre comillas dobles y al final punto y coma. Y booleano, por ejemplo, let aprobado. Suponiendo que estamos hablando de pasar o no una materia, entonces si es aprobado, igual true, que es en inglés y en español sería verdadero. También hay tipos de datos sin definición. Por ejemplo, let resultado no tiene ningún tipo de dato asociado. Y los de tipo de dato nulo, en este caso let mascota igual a nulo. Esta asignación me da a entender un valor nulo. Big int son números muy grandes y symbol es identificadores únicos. Bien, entonces los anteriores, estos ejemplos que vimos son tipos de datos primitivos. Ahora veamos los tipos de datos objeto. El objeto es una colección de datos, entonces ya no solamente es como vimos antes, que son
variables definidas como número o como texto o como booleanos, sino que son ya una colección de datos. Por ejemplo, las colecciones se ponen entre llaves y aquí sería dos tipos de datos. Miren que aquí está nombre, luego aquí está edad y se separa entonces con dos puntos y de igual manera se asigna con entre comillas cuando es texto y simplemente el número cuando es numérico. Entonces permite agrupar información relacionada. En este caso estamos hablando de la información de Ana en cuanto a su nombre y su edad. Al tipado dinámico es algo que en JavaScript nos permite cambiar fácilmente el tipo de dato de una variable. Aquí estamos declarando una variable tipo dato. En numérico inicialmente, una variable que se llama dato, el cual es asignada con el valor de 5 y sería de tipo numérico. Luego le asignamos entre comillas 5, que sería de tipo string o cadena. Y finalmente le asignamos que es verdadero, convirtiéndolo en un dato de tipo booleano. Es flexible, pero hay que tener cuidado con posibles errores. Ah, type of. ¿Para qué sirve type of? Esto nos permite mm, determinar el tipo de dato de un valor almacenado. Entonces, type of 42 sería numérico, de hola sería string, cadena, de true sería booleano, de undefined, undefined, de null es un objeto con error, type of entre llaves, lo que esté aquí adentro sería un objeto, type of entre corchetes sería también un objeto que es de tipo regla. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a declarar una variable llamada nombre y vamos a asignarle su nombre, luego una de tipo edad, su edad, luego aprobado y usted le asignaría un valor true o false, como usted determine. Y vamos a cambiar el valor de edad a un texto, ejemplo 14. Luego vamos a crear una variable de nombre nada y le asignaríamos el valor de null. Luego haríamos la creación de una variable sin valor y luego le pondríamos typeof para ver el valor asignado o el tipo de dato. Luego crearemos una variable llamada número grande, le asignaremos a este un tipo big int, luego una de tipo objeto llamada personas con propiedades de nombre y edad, luego una de tipo arreglo con colores, en la cual van a haber tres colores. Finalmente, utilizar typeof para mostrar el tipo de datos de cada variable. Finalmente haríamos una actividad, crear un grupo de dos personas, máximo tres, en el que se cree un pequeño programa usando al menos cuatro tipos de datos diferentes. Este programa o estos tipos de datos hablarían de sus emociones, acerca de cómo se siente hoy y explique por qué usó este tipo de dato. Finalmente haríamos esta evaluación de 10 preguntas, la cual usted la va a responder en un documento en bloc de notas y lo va a enviar por la red o también lo puede contestar en su cuaderno. Bueno, con eso llegamos al final. Muchas gracias por su atención.